Muy buenas a todos, en la clase de hoy vamos a hablar un poquito de electricidad, de física y más concretamente voy a hablaros de la asociación de resistencias, ¿vale? Recuerdo que en electricidad había tres magnitudes básicas, había otras más, pero las más importantes eran la intensidad de corriente, la diferencia de potencia y la resistencia, ¿no? Que nos explicaba, nos decía la capacidad que tenían ciertos materiales para oponerse, es decir, para presentar dificultad frente al paso de la corriente eléctrica. ¿Bien? Las resistencias se pueden situar de dos formas diferentes, en serie o en paralelo. Aquí tenéis los esquemitas de cada uno de ellos. En serie no tiene mucha complicación, se sitúa una a continuación de la otra. Mientras que en paralelo el esquemita sería así, y tienen, o son aquellas, o se sitúan dos resistencias en paralelo siempre que coincidan en un punto común, ¿vale? Aquí lo tenéis, estos serían los extremos de las resistencias coinciden en un punto común. Y después existe otro tipo de resistencia, que es lo que se llama resistencia equivalente, que es la resistencia que en la que quedarían resumidas todas las resistencias del circuito. Por ejemplo, estas dos resistencias se englobarían dentro de la resistencia equivalente. O estas dos dentro de esta. Para calcular la resistencia equivalente, que son los tipos de ejercicios que nos solemos encontrar, se calculan de forma diferente en función de si se encuentran las resistencias en serie o en paralelo. Si se encuentran en serie, ¿cómo se calcula la resistencia equivalente? Pues muy sencillo. Simplemente sería la suma de las resistencias que tengamos. Mientras que si se encuentran en paralelo, ya no es exactamente igual. Es un poquito más complicado. Aquí lo tenéis. Lo que se calcularía es la inversa de la resistencia equivalente. Aquí tenéis la formulita, ¿vale? Que sería la suma de las inversas de todas y cada una de las resistencias que formen el circuito. ¿Vale? Bueno, pues hasta aquí la teoría. Vamos ahora a hacer un ejercicio que ya veréis cómo no es especialmente complicado. Me dice, hallar la resistencia equivalente del conjunto de resistencias de la figura. Y lo tenéis aquí, R1, R2, R3 y R4. Aquí os he puesto los valores de cada una de ellas. Tengo que calcular la resistencia equivalente, es decir, yo lo que pretendo es que todo este conjunto de resistencias, es decir, esas cuatro resistencias queden en una sola, que yo le voy a llamar resistencia equivalente. Pues vamos a ir paso a paso, poquito a poquito. Empezamos. Por ejemplo, si nosotros viésemos aquí estas dos resistencias R3 y R4, ¿cómo se encuentran? Se encuentran en paralelo, ¿verdad? Por tanto, yo este circuito de aquí, lo podría representar así. Aquí estaría el punto A, aquí tendría yo la resistencia 1, a continuación tendría la resistencia 2, y ahora a continuación voy a tener una resistencia que yo le voy a llamar, por ejemplo, resistencia equivalente 1, ¿vale? Que sería la asociación de esas dos, pues lo pongo aquí, resistencia equivalente 1. Pero ahora tengo un problema, y es que no sé cuánto vale esa resistencia equivalente 1, lo tengo que calcular. Pues vamos a ir. La resistencia equivalente 1, que si os parece os voy a indicar que es R3 y R4, que se encuentran en paralelo, cuidadito con eso porque no se calculaban igual. ¿Cómo se calculará? Pues vamos a ello. Fijaros, cuando estaban en paralelo había que hacer la inversa de las resistencias equivalentes igual a la suma de las inversas de las resistencias. Pues vamos a hacer. Entonces, la inversa de la resistencia equivalente 1 será igual a la suma de las inversas de las resistencias 3 y 4. 1 entre R3 más 1 entre R4. Pues vamos al lío. ¿Cuánto valdría? 1 entre R3. ¿R3 cuánto vale? 4. Pues un cuarto más... Voy a poner un poquito más pequeño, a ver si entra todo. 1 entre R3, que eran 4, más 1 entre R4, que son 6. Y si nosotros sumamos esto, pues quedaría un cuarto más un sexto. Si cogemos la calculadora, bueno, de todas formas no hace falta, serían 12 entre 4, 3, más 2, 5 doceavos. ¿Bien? Y ahora, la resistencia equivalente 1, ¿cuánto vale? Yo aquí lo que he puesto, o lo que son 5 doceavos, la inversa de la resistencia equivalente 1. Lo que se hace simplemente es, a esta fracción le damos la vuelta. Entonces, la resistencia equivalente 1 serán 12 quintos, o lo que es lo mismo, 2,4 ohmios. Y esa es la resistencia equivalente 1, esta de aquí. Pero eso no está terminado. Yo lo que quiero es solo, única y exclusivamente tener una resistencia. Por tanto, yo puedo representar estas tres como una sola resistencia. Pues vamos a hacerlo. Si os parece, lo pongo aquí. ¿Ok? Que sería el punto A. Y ahora a continuación, solo
única y exclusivamente una resistencia, que si os parece, le voy a poner REQ en mayúscula, como para decir ya que es el final. Se puede poner resistencia equivalente 2, lo que queráis. ¿Cómo se encuentran ahora o cómo se puede calcular la resistencia equivalente final? Esta. Pues vamos a ver cómo se encuentra la resistencia. ¿Cómo están R1, R2 y la resistencia equivalente 1? ¿Cómo están las tres? Como veis, están en serie, va una a continuación de la otra. ¿Y cómo se calcula la resistencia equivalente cuando se encuentran en serie? Pues muy sencillo, simplemente sería sumar. Pues vamos a hacerlo. La resistencia equivalente final será la suma de R1 más R2 más la resistencia equivalente 1, que ahora vamos a sustituir por los datos. ¿Cuánto vale R1? Pues vale 2 ohmios. ¿Cuánto vale R2? 0,6 ohmios. ¿Y cuánto vale la resistencia equivalente 1, que lo he calculado antes? Vale 2,4 ohmios. Que si nosotros lo sumamos, pues nos darían 5 ohmios, que sería la resistencia equivalente de ese conjunto de resistencias, ¿vale? De la figura. Bueno, y nada más. Esto obviamente se puede complicar bastante más. Se pueden tener, pues, resistencias muchísimo, o un circuito mucho más amplio, más grande. Más, en el blog voy a dejar ejercicios que tendrán 7, 8, 9 resistencias sin ningún tipo de problema para que lo calculéis y así los practiquéis, que ya veréis como esto, si le cogéis el rollo, es bastante entretenido. Todas las dudas que tengáis, no dudéis en poneros en contacto conmigo, ya sea a través de los comentarios del vídeo o a través de mi correo electrónico, que podéis encontrar en mi blog, fran-sb-@hotmail.com. Mucho ánimo, un saludo y no olvidéis suscribiros.